operado hoy de la luxación de rótula que sufre en su pata izquierda. Ninguno de los dos es primerizo. Ya saben qué supone esta operación, porque ya fue intervenido de la misma lesión en su pata derecha. Pero los nervios no entienden de experiencia y están involuntariamente a flor de piel. Benji y Manuel son inseparables. De hecho, para Manuel es como su hijo. Benji tiene 3 años. Es un perro recogido de la calle. Lo encontraron en la basura cuando recién nacido. Todavía tenía el cordón umbilical colgando. Entonces lo recogió una amiga, llamó a la gente así de confianza porque el perrito recién nacido necesitaba pues que le diesen biberón y muchos cuidados, claro. Entonces pues lo limpió, le curó la heridita del cordón umbilical y cuando llegamos y lo vimos pues nos quedamos, claro, era una cosita así, como un ratoncito. Y bueno, y así encontramos a Benji. Nos lo llevamos a casa, le dimos biberón y bueno, y el perro con el tiempo, pues mira, es un perro súper cariñoso. No sabemos qué raza, bueno, raza mixta, cruce, creo que tiene algo de bodeguero, ¿no? Porque por el comportamiento sobre todo. Es un perro muy activo, muy rastreador, ¿no? Cuando le tiras la pelotita, por ejemplo, él siempre la para, como si fuese un portero. De ahí le viene un poco el nombre de Benji. Bueno, es un perro que necesita mucho ejercicio, que le gusta mucho correr y nos dimos cuenta de aquí hace pues cosa de un año que después del paseo pues el perro andaba como a saltitos y llegó un momento en que bueno que el perro pues se tumbaba probablemente porque tenía algún dolor, ¿no? Entonces pues nosotros lo llevamos al veterinario. Y el veterinario pues nos dijo que el perro tenía luxación de rodilla trasera, bueno, de las patas traseras, de las rodillas, en ambas patas, debido al desgaste de la propia luxación, porque la luxación sabéis que consiste en que la rótula se sale de su sitio. Entonces ese desgaste, ese roce, lo que va provocando es que pues, la articulación se desgaste y sufre artrosis, sí. Someter a Benji a esta operación le devolverá una gran calidad de vida, pero supone un gran esfuerzo económico para Manuel y su pareja. Además, un esfuerzo que hacen por segunda vez. Date cuenta que estas operaciones pues, no las cubre la seguridad social, precisamente. Son operaciones de traumatología, con anestesia, con preoperatorio, posoperatorio, entonces exigen un gasto considerable. Pero es que este perrito para nosotros es muy especial. Lo tenemos desde chiquito y bueno, nosotros por él pues estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, que nos quedamos sin regalos de Navidad o sin vacaciones de verano, pues bueno, pues bienvenido sea. Este es su último paseo juntos antes de la entrada de Benji en quirófano. Dentro de unos 15 días, si no ocurre ningún imprevisto durante la intervención, disfrutarán de nuevo de largos paseos y carreras por el parque. Si no operasen a Benji, la artrosis que le provoca la luxación de rótula acabaría dejándolo inmovilizado para siempre. Llega el momento decisivo. Ya están en la clínica. Hola, buenas tardes, Manuel. Hola, Irene. Pues mira, aquí traigo a Benji para su operación de luxación de rodilla. Buenas. ¿Benji? Sí. Vamos. Venga, vamos, Benji. No tengas miedo. Bueno, tengo yo más miedo que él. ¿Qué es, no? Sí. Muy buena, Manuel. Hola, buenos días. Hola Manuel, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué Cristóbal. tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Benji? Pues mira, aquí está. Un poco nervioso porque ya sabe dónde viene. No, realmente el que está nervioso parece que eres tú más que él. Venga, Pues sí. súbemelo que lo vea a favor. Venga, vamos. Hola Benji. ¿Qué tal? Hola. Sí, si tu dueño está ahí, no subáis. A ver, mira. Sí. ¿Cómo está de la rodilla que le operamos, de la derecha? Pues la verdad es que se nota muchísimo que ha recuperado mucha movilidad. Movilidad, sí, vale. La verdad es que no hay comparación. El perro ahora corre. Sí que ahora le estamos notando problemas con la rodilla izquierda. Con la izquierda, claro. Lo que te había comentado, realmente la patología, el problema lo tenían las dos. Le operamos primero la derecha porque realmente era la que tenía peor, pero por eso está hoy aquí para hacerle la izquierda, ¿no? Que realmente, aunque no tiene un grado tan alto, claro, realmente hay que operarla también.
Como tú ya sabes, que lo hablamos la otra vez, lo que tiene es una luxación de rótula. Sí. Entonces, la luxación de rótula tiene distintos grados. En la rodilla derecha tenía un grado más alto y en la izquierda tiene un grado mucho más bajito. Por lo tanto, la recuperación, por lógica, si todo va como debe de ir, debe ser más rápida que en esta derecha, ¿vale? No se espera. Te voy a explicar, aunque tú ya sabes en qué consiste la operación, pero siempre prefiero que tú lo tengas claro y que sepas lo que le vamos a hacer hoy. Vale, de acuerdo. Mira, asómate por aquí. Sí. Estas son sus mismas radiografías de la rodilla derecha que ya le operamos. Lo que tiene es una luxación de rótula en las dos rodillas. Esto es una rodilla de plástico, ¿vale? Sí. Y la luxación de rótula se produce porque este surco, que se llama la tróclea del fémur, digamos que es menos profundo de lo que debe, ¿vale? Sí. Y en la operación lo que le hacemos es, con una sierra, hacer ahí un cortecito y profundizar ese surco para que la rótula, que es este huesecito de aquí, siga entrando dentro y no se nos salga, ¿vale? Y luego, la otra técnica que se le hace, o la otra parte de la técnica, es cortar la inserción de este ligamento, donde este ligamento se engancha con el hueso, digamos. Si normalmente se nos está saliendo hacia lateral, que es lo que le está pasando, claro, lo cortamos y nos lo traemos hacia aquí, para que haga tensión hacia el lado contrario, ¿vale? Muy bien. Esta es la radiografía de revisión que le hicimos de la rodilla derecha que ya se operó. Sí, Este es el ya lo cortecito que le hacemos aquí, como te he explicado. Eso se fija con dos agujitas y un alambre para que el tendón tire hacia el lado contrario. Es exactamente la misma técnica, lo mismo que le vamos a hacer hoy en la rodilla izquierda, ¿vale? Muy bien. Y como te decía, la izquierda está un poquito mejor de lo que estaba la derecha, por lo tanto, todo debe ser igual, incluso un poquito más rápido, la recuperación, ¿vale? Bueno, pues entonces, si tú ya lo tienes claro, me lo vas a dejar aquí, lo operamos como la otra vez. Yo ya me han mandado de la Clínica de los Bermejales su chequeo. Sí. Está todo perfecto, o sea que en Muy principio bien. está todo listo para volver a la segunda operación. Tú me lo dejas aquí, te vas tranquilamente, relájate un poquito, no te preocupes. Bueno. Y ya sabes, como la otra vez, que en cuanto acabemos de la cirugía, Sí. yo te voy a llamar y te voy a decir cómo ha ido todo. Sí, y por ya favor. quedamos a Sí. una hora para que vengas a recogerlo, ¿vale? Vale, pues si me llamáis después, pues me quedo Sí, mucho sí, más no tranquilo. te preocupes, que seguro que en cuanto salgamos te vamos a llamar, ¿vale? Venga, pues si quieres me lo quedo, despídete de él. Ha llegado el momento del adiós. Manuel se despide cariñosamente de su perro Benji y se Ya emociona. sabe lo que hay aquí y parece que no le gusta demasiado, pero bueno. ¿Cómo se desarrollará la intervención? ¿Vale? Luego nos vemos, ¿eh? ¿Volverá Benji a andar sin dolor tras la recuperación? Ay. Enseguida lo vemos. A ver lo que nos encontramos, Carlos. Mira, una le queda todavía. Una le ha quedado por lo menos. Pobrecita. Una hembrita, Carlos, una hembrita. Pobre criatura, ¿eh? ¿Y por qué estará ahí tan solita? Bueno, luego conoceremos la historia de esta superviviente con aspecto de peluche. Volvemos con Benji porque está a punto de entrar en quirófano. Ya hemos visto lo emotiva que ha sido la despedida con su dueño Manuel. Señal de que se quieren mucho. Eso nos gusta. Esperemos que no haya ningún tipo de complicación. ¿Queréis ver cómo se le hace una rodilla nueva a un perro? Volvemos con Benji y la operación de rótula a la que va a someterse para no quedarse cojo. Cristóbal Frías es el especialista en traumatología. Él y su equipo ya están listos para entrar al quirófano. Primero estamos haciendo el lavado prequirúrgico y la preparación prequirúrgica. Benji está ya en quirófano y vamos a operarles su segunda rodilla, que es la rodilla izquierda, la que hay que operar hoy. Esto, como le explicaba antes al propietario, es una cirugía relativamente sencilla y rápida y que tiene en general, en la mayoría de las veces, salvo alguna posible complicación que no es previsible, tiene muy buen pronóstico. Tendrá que estar ahora, después de la segunda cirugía, como unos 15 días o así, con una restricción de movimientos, puede caminar, pero sin correr, sin saltar, sin subir escaleras, sin esto, hasta que el hueso no osifique, y a partir de ahí ya podrá hacer una vida normal. La intervención que le van a realizar a Benji consiste en rebajar el hueso donde descansa la rótula, que en este caso es casi plano, para que tenga un escalón y así no se salga de su sitio. La primera cuñita que hemos cortado la recortamos un poquito por debajo. Y la volvemos a colocar en su sitio.
Y lo que hemos conseguido con estos dos cortes es que este surco, que originalmente era casi plano, ahora hemos conseguido todo este escalón, con lo cual hemos conseguido profundizarlo, ¿vale? Pues esa es la primera parte de la cirugía. El equipo empieza con la segunda parte de la intervención, que consiste en cortar la inserción del ligamento para desplazarlo hacia el lado contrario. Así se quedará tirante y no permitirá que se luxe la rótula. Y el alambre lo que hace es evitar que cuando empiece a apoyar, el tendón tire y arranque las agujas, que es lo que pasaría si no lo pusiéramos, ¿vale? En cuanto Cristóbal termina con el segundo paso de la operación, cose con cuidado la herida de Benji para que se note lo menos posible. Ya han terminado, pero antes de darlo todo por finalizado, Cristóbal y su equipo hacen radiografías a Benji. Comprobarán así que el trabajo que acaban de realizar ha sido perfecto. Pues mira, aquí tenemos las radiografías postoperatorias, está todo perfecto. Lo que le hemos hecho, como comentábamos, es cortar esta zona de la inserción de la cresta tibial, desplazarla hacia el lado contrario de donde se nos estaba saliendo la rótula, y se han fijado con dos agujitas y un alambre, que es una técnica que se llama banda de tensión. Y previamente le habíamos hecho el primer paso de la cirugía, que es profundizar, lo que pasa es que eso, como no hay implante, radiológicamente no se ve, profundizar este surco, que es por el que tiene que desplazarse la rótula, que era demasiado plano, y lo hemos profundizado para que la rótula no tenga tanta tendencia a salirse, ¿vale? Por lógica, si no hay ningún problema de infección, que no debe de haberlo, ni ninguna otra complicación, que no debe de pasar, debe de estar caminando, pero sin hacer mucho el loco, sin correr, sin saltar, durante 10, 15 días, una cosa así. Aproximadamente a los 7, 8 días en su clínica normal le quitarán los puntos, y después de ese periodo de postoperatorio tendrá que venir aquí para una revisión, comprobar que todo está bien, y si todo está bien, que es lo que esperamos, podrá hacer vida completamente normal, ¿vale? La anestesista llama a Manuel para que se tranquilice con las noticias de la exitosa intervención. Que nada, ya hemos acabado de operar a Benji, ¿vale? Se está terminando de despertar, pero que está bien, la cirugía ha ido muy bien, ¿vale? Sí, estupendo. Parece que nuestro amigo Benji, una vez pasado el tiempo de reposo, podrá correr de nuevo sin molestias por la artrosis y por las lesiones de sus rodillas. En unas semanas veremos a esta pareja de grandes amigos, Manuel y Benji, paseando felizmente por el parque. ¿Te has librado de tu lesión de futbolista, Benji?